recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, y en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer estruendo se escuchó, ¿dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
buenos días a todos, qué bueno volvernos a encontrar en este primer domingo de febrero del 2021. Le damos gracias a Dios por este tiempo que disfrutamos también de alabanza y también agradecer por los chicos que se ocupan, los chicos que están en multimedia, que se ocupan de tener siempre cargados los videos y la música. Y ahora vamos a compartir con Héctor la palabra de Dios para cada uno de nosotros, para aquellas personas que nos escuchan por primera vez. Es el deseo de cada uno de los hermanos que nos congregamos en Cabrera, que puedan escuchar la palabra de Dios y escuchar el mensaje de salvación. Que el Señor nos bendiga. Muy buen día a todos, en especial a aquellos que nos están visitando en nuestro canal de YouTube de la Iglesia de Cabrera 6022. Realmente es una bendición que nos puedan acompañar en esta mañana. Y no es casualidad, estos encuentros tienen un fin específico y sobre todo tienen un fin espiritual. ¿Saben una cosa? Me gustaría que compartamos un pasaje en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, aquellos que no estuvieron, nos compartía Guillermo la importancia de meditar en los momentos de aflicción? Y nos leía algunos pasajes de Eclesiastés que realmente son muy confortantes y que a veces no meditamos o no pensamos y pasamos por algo. Hoy me gustaría que nos centremos en algo que es importantísimo. Creo que en nuestra sociedad estamos mal acostumbrados a mentir. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros tratamos de ocultar alguna falla personal que tenemos o algún error que hayamos cometido, lo tapamos con una mentira. Y nos cuesta creer en las otras personas, ¿sí? En el interior de nuestro país, muchas veces la palabra tiene un peso tremendo. Entonces creemos y se cree en la palabra y se genera una confianza en las personas. Pero generar ese vínculo tiene que ser el camino de la verdad. La verdad es aquella que no tenemos que venderla. La verdad es aquella que tenemos que practicarla, no solamente los hijos de Dios, sino también en nuestra sociedad. Y hoy quiero hablar de una verdad que dijo el Señor Jesús. Así que me gustaría que vayamos al libro de Juan, capítulo 8, y vamos a leer algunos textos que se encuentran en la palabra de Dios. Primeramente les quiero decir una cosa, la Biblia se compone de dos partes muy grandes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a ir viendo cómo Dios va preparando el camino para que Cristo pueda venir a la tierra. Eligió una persona, elige una familia de todos los hijos que tuvo esa persona, después elige un linaje real y en medio de ese linaje real viene el Salvador. Hasta le da los tiempos que se tenían que cumplir para que justamente venga Cristo. Y ahora nos encontramos en el Nuevo Testamento, que los primeros 4 libros que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento nos hablan acerca de la vida de Jesús. Son biográficos, pero no lo escribió Cristo, sino que lo escribieron terceros. De esos 4, 2 los escribieron sus apóstoles. Los otros 2 escribieron discípulos que tal vez no tuvieron un contacto estrecho con el Señor. Y el Evangelio de Juan es muy particular porque es el último evangelio que se escribe. Y es un evangelio que nos narra situaciones muy específicas de Cristo. Así que vamos a leer. En el verso 31 dice que Jesús estaba en una fiesta de los judíos y ya estaba llegando el momento en que iba a terminar la fiesta. Y entonces dice a todas las personas que estaban en ese momento, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta acá nomás, primeramente. En ese momento, las fiestas judías muchas veces eran precedidas por los sacerdotes, por los fariseos, por los escribas, que eran los que interpretaban la ley también y la leían. Pero en este momento Cristo interrumpe en esa fiesta y habla a los judíos que creyeron en la palabra de él, y les dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que practicar la verdad. Y es verdad ese dicho, que un acto habla más que 1000 palabras. Y el Señor nos quiere también, a nosotros los hijos de Dios, practicando las verdades que Él nos ha revelado por medio de la palabra de Dios. Es difícil cumplir la Biblia, no es nada sencillo. Primeramente porque el hombre está formado por 2 naturalezas. Una naturaleza que heredamos de nuestro padre Adán. Nosotros entendemos que satisfaciendo las necesidades humanas que tenemos a cualquier costo, sin importar los demás,
sin importar si ofendemos a Dios, son los medios lícitos o ilícitos que utilizamos para conseguir esos fines. A eso Dios le llama pecado. Y por otro lado, tenemos otra naturaleza, que es una naturaleza que nace de la conciencia. Y esta conciencia no está contaminada, sino que es nacida de aquellos que pueden experimentar una relación personal con Dios. Y en este momento el Señor le dice a estas personas, a estos judíos que creyeron en Él, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, ustedes tienen que cumplir lo que yo les estoy enseñando. Y en el verso 31, fíjense una cosa, hay un detalle en el verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora yo les hago una consulta a ustedes, y también me la pregunto a mí. En este tiempo, ¿nosotros vivimos bajo esclavitud? ¿Saben qué? Muchas veces podemos ponerle una figura a la esclavitud. La figura de la falta de trabajo, una figura de falta de alimentos, situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, entonces nos sentimos esclavos de esa situación que estamos viviendo. A veces nos sentimos esclavos de adicciones que no podemos dejar. Pero ¿a qué se está refiriendo Jesús en este momento? ¿Qué es esta verdad que los va a liberar? Ellos en un momento, los judíos, se ponen a pensar en estas palabras y ellos dicen, mirá, nosotros no estamos presos, no somos personas que estamos obedeciendo a otras. Y entró un conflicto dentro del corazón de ellos, que es un conflicto sano que tienen que entrar también en el nuestro. ¿Usted es esclavo? ¿Vos sos esclavo de algo? ¿Alguna vez intentaste salir de esa esclavitud y lamentablemente no pudiste? A veces nos sentimos en esa situación en la que no podemos escapar. Y ahora viene la palabra que el Señor les dice. Estos judíos que habían creído en Cristo, enseguida, inmediatamente le dicen, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Y entonces ellos entendieron lo que Jesús les decía. Jesús les dijo, la verdad los va a hacer libres. Y ellos dijeron, pará, nosotros nunca estuvimos bajo esclavitud. Y esta puede ser tu situación. Tal vez no tenés ninguno de los problemas que mencioné anteriormente y vos te sentís plenamente libre, satisfecho de la vida que llevas, sin ningún tipo de conflicto. Pero hay un conflicto en tu interior y es el conflicto que está poniendo Dios en esta mañana. Es el conflicto del pecado. Ellos decían, ¿cómo vos podés decir que somos esclavos si somos linaje de Abraham? Y hay que entender la mente judía de este tiempo. Ellos decían, por ser linaje de Abraham, mirá, nosotros tenemos la ley, tenemos los profetas, tenemos el santuario, nosotros conocemos realmente a Dios. Y Cristo, que también viene del linaje judío, les dice que ellos son esclavos. Y ellos inmediatamente salen a confrontar. Y tal vez puede ser esta tu situación, de confrontar. ¿Cómo Dios me está diciendo a mí que yo soy esclavo? Si yo me siento totalmente libre y plenamente capaz de tomar las decisiones que yo entiendo son mejor para mi vida. Y el Señor les dice, verso 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, quiere decir que esto es algo afirmadísimo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y a qué apunta Dios? ¿A qué apunta Jesús? Jesús apunta a la esclavitud del pecado. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros pensamos en la justicia, nosotros entendemos que hay personas que son beneficiadas de la justicia por tener mejores recursos, por tener mejores contactos, porque tal vez tuvieron la suerte de que el juicio no se prolongó y optaron por alguna solución alternativa. Pero en este momento, delante del Dios de dioses y Señor de señores, cuando estemos en su presencia, no va a haber nada que nosotros podamos hacer para poder decirle a Dios que somos justos. Y usted puede pensar, pero yo no creo en la eternidad, yo no creo que hay un más allá. Bueno, quiero decirle una cosa, ¿usted tiene miedo a la muerte? ¿Tenemos miedo a morir? Si nuestra vida es pasajera y después que cerramos los ojos termina ahí, ¿por qué tenemos temor?
¿Sabe lo que pasa? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que en el corazón del hombre hay eternidad. Y el hombre en su interior sabe y conoce muy bien que la muerte es el principio de lo que viene, de lo desconocido. Y ese encuentro que Dios quiere tener con usted, quiere ser mientras usted esté vivo. No quiere encontrarse Dios con usted en ese momento de juicio. Y si yo le digo algo más, ¿quién nos libró de esta esclavitud del pecado? La Biblia es muy clara, nos dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nos dice algo que es más importante. Dice que la paga del pecado es muerte. ¿Saben qué quiere decir la palabra muerte? Separación. ¿De quién? De Dios. En el momento que nosotros pecamos, estamos separados de Dios. No podemos acercarnos a Dios. Y Dios es justo. ¿Y cómo condena el pecado? Con la muerte eterna. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Tuvo que venir Cristo en forma de hombre y morir por nuestros pecados. ¿Y era necesaria su muerte? Sí. Porque la muerte perfecta de Cristo en lo que Él representa, en su santidad, en su pureza, en que no pecó, Él dice y tiene la autoridad para decir: yo pagué la culpa que le correspondía a Él. Podemos decir que Cristo pagó la fianza. Ahora usted imagínese que está preso y viene una persona que usted no conoce y le dice: mirá, está toda tu cuenta pagada, hoy podés salir por la puerta de la cárcel. Y ahí tenés dos situaciones. Una es decir: pero yo no sé si lo que me está diciendo esta persona es verdad, y corro el riesgo de salir de la prisión y tener más años de cautiverio. O puedo creer en su palabra y experimentar la verdadera libertad. La libertad que Dios nos da por medio de Cristo. La palabra del Señor sigue y dice así: Jesús les respondió en el verso 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertares, seréis verdaderamente libres. Mire, nosotros conocemos muchas historias de guerra. Conocemos historias de personas que son presas, en contra de su voluntad sin haber cometido crímenes. Están en cautiverio. No tienen la posibilidad ni de hablar ni decir nada, ni siquiera de salir de su propio país y de su territorio. Qué triste es esto. ¿Y cómo pueden ser ellos liberados? Que venga alguien más fuerte que aquel que los somete y los libere. Y ese libertador es Cristo. Hoy yo puedo estar preso, hoy yo puedo estar agonizando en una situación, pero saben, la confianza y la seguridad que tengo es que el día que cierre mis ojos en esta tierra y los abra en la eternidad, voy a estar con el Señor. ¿Y esto por qué lo creo? ¿Porque soy mejor? ¿Porque soy bueno? No. Creo porque en un momento de mi vida invité a Cristo que sea mi Salvador. En un momento de mi vida me di cuenta de esto que dice el Señor: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros tenemos que pensar específicamente en esta palabra, porque nosotros no nos damos cuenta que somos sometidos a voluntad del pecado. Y el pecado hace en nosotros estragos. El pecado genera divisiones en las familias, el pecado genera envidias, el pecado genera mentiras que se sostienen en el tiempo, robos, hurtos, cosas que no podemos dejar de practicar. Y la palabra de Dios nos dice: hasta el justo más justo peca 7 veces por día. Así que por un solo pecado estamos condenados en la eternidad. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Hoy yo puedo hacerte libre, pero solamente tenés que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y hoy tu vida será diferente. Hay un pasaje en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas que hiciste antes pasaron. Ahora empiezan las cosas nuevas. Ahora empiezan las cosas que Dios quiere darte. Ya viviste una vida en este mundo. Ya experimentaste un montón de situaciones y de cosas.
pero experimentaste la paz que Dios te puede dar. ¿Experimentaste sentirte plenamente libre? ¿Experimentás dejar de tener temor a la muerte? Cada día que te levantes, te vas a levantar con el Señor, y cada día que te acuestes, te vas a acostar con el Señor. Pero yo por ahí puedo seguir pecando. Yo también sigo pecando, pero ¿saben lo que hago? Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Confesamos nuestros pecados delante de Dios, no delante de los hombres, porque los hombres no pueden hacer nada para reconciliarnos con Dios, pero Cristo sí. Cristo es ese abogado que está dispuesto a las 24 horas del día para interceder por nosotros. Y cada vez que un hijo de Dios peca y va a los pies de Cristo, la sangre preciosa de Cristo los limpia de todo pecado. Qué hermosa es la sensación de libertad. Qué hermosa es esa sensación que usted o vos podés experimentar hoy en este día. Dios no necesita de mediadores. Dios te está hablando a vos en persona y Él te está diciendo: vení a mí. Vení a mí. ¿Te sentís trabajado? ¿Te sentís cansado, cargado de la vida que llevas? Vení a mí, que yo te voy a hacer descansar. ¿Qué tengo que hacer para disfrutar esto? ¿Qué tengo que hacer para sentirme en libertad de la situación que estoy viviendo? Una oración, tan simple como eso. Creer en el Señor Jesucristo. Dios, creo en el Señor Jesucristo. Creo que Él murió por mis pecados. Quiero que Él sea mi Salvador, que entre en mi corazón. Quiero sentirme libre. Una oración como te salga, pidiéndole a Dios esto: me arrepiento, Señor, de mis pecados y creo en el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que seremos salvos. No hay más nada que esto. Este es el encuentro que Dios quiere tener con vos. Este es el encuentro que Dios quiere tener con usted. Hace muchos años, la Biblia no era de acceso público. Pero hubo una persona que tenía acceso a la Biblia y empezó a leerla y se encontró con Dios, que fue Lutero. En el momento que Lutero empieza a leer la palabra de Dios, se da cuenta que hay muchas cosas que no se cumplen en ella y que se tomaban situaciones, lamentablemente, para hacer algún tipo de negocio o alguna situación adversa, y él se encontraba en estrecho porque decía: ¿qué hago? ¿Obedezco a los hombres o obedezco a Dios? Y bendito sea que ese hombre tuvo el valor para decir: obedezco a Dios. ¿Qué es lo primero que hizo? Tradujo la palabra de Dios que estaba en latín, la tradujo al alemán. Y por medio de la imprenta fue el primer libro que se imprimió. La Biblia tiene una vigencia de miles de años. Y a pesar de todo el tiempo que pasa, sigue siendo el libro más vendido en el mundo. Este libro tiene poder. Y ese poder puede transformar su vida hoy. No deje pasar más ni un minuto. Venga hoy a Jesús y deje que el Hijo lo libere. Solamente con una oración. Pedir perdón por sus pecados. Creer en Cristo como su Salvador y recibirlo en su corazón para la eternidad. Que Dios lo bendiga inmensamente. Y si usted toma esta decisión o tiene alguna dificultad que le gustaría conversar o algo porque la iglesia esté orando, déjenos un comentario. Porque la oración de la iglesia tiene poder en el Señor. Confiemos plenamente en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que el Señor nos bendiga inmensamente en este domingo. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad.
mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que